Bueno, camaradas, empezamos esta cápsula sobre el capital, capital financiero en esta ocasión. Estamos con el libro 3 tomo 2 y explicando qué es el capital financiero. En primer lugar, es un comercio de capital, no es un comercio, no es dinero, ¿no? Lo que se ofrece es, el capital, como ustedes saben, tiene la propiedad, es todo aquel, es un proceso que tiene, o aquel objeto que tiene la propiedad de extraer más trabajo no retribuido al trabajador, ¿no? Entonces es el papel que cumple el dinero puede tener el papel de capital, el dinero no siempre es capital, ¿no? Si el dinero lo utilizo para abastecerme de bienes de uso, juega el papel de dinero, ¿no? De intercambio de entre mercancías. Pero si yo el dinero lo ocupo con el afán de valorizarlo, entonces se vuelve capital. Eso es lo que hace un banquero, venderte capital, dinero con el propósito de que se valorice a sí mismo. Digamos que yo soy un capitalista industrial, pido al banco una cantidad de capital, digamos K, capital, llamémosle K esa cantidad de capital, K. Entonces, después de obtener una cierta cantidad, yo lo que voy a hacer es que pongo como industrial, como reproductor de bienes, voy a echar a andar esa para volverlo, invertirlo en capital constante y capital variable, y al rato, después de un rato, voy a obtener una cierta plusvalía de ahí, ¿no? A partir de esa cantidad. Cuando yo obtengo esa plusvalía, lo que voy a obtener me va a pedir el banco es una cantidad de dinero una vez que me haya prestado esa cantidad de capital. El banco va a obtener una cantidad adicional, ¿no? Es decir, va de acá a un K, va de un K a un delta K, ¿no? Es decir, a un incremento más. Ahora, ¿de dónde surge esa valorización que obtiene el banquero? ¿El banquero de dónde saca esta cantidad? Es una fracción de lo que obtuvo el industrial. El industrial obtuvo, ¿no? Esta cantidad, ¿no? El capital utilizó un capital constante más capital variable y obtuvo un capital. Es este delta K, que es de lo que obtiene al final el capitalista financiero, es una fracción de esto. Es decir, el interés está definido como una fracción de la plusvalía que le sacaste a la clase trabajadora, que la que le sacó el industrial. El industrial es el capitalista que obtiene en primeras manos la plusvalía. Después el industrial empieza a repartir esta plusvalía, no sé, en miles de partes, pero una de esas partes a las que se va es al capital financiero, ¿no? Y es de ahí de donde surge eso. No lo olviden, el interés siempre va a ser una fracción de la plusvalía que va a obtener el capitalista. O sea, si yo le llamo a esa fracción un I mayúscula, entonces puedo decir o puedo definir cómo sigue al interés, ¿no? Una fracción simplemente de lo que obtienes tú como capital financiero. Ese interés es ahí mayúsculas a la que yo le voy a denominar interés. Entonces, lo que hace finalmente el ciclo, el diagrama de lo que hace un banquero es realmente este. O de más delta de una fracción de dinero más, que ya quedó revelado que no se trata más que de una fracción de la plusvalía del trabajo no retribuido al trabajador, ¿no? Entonces, puedo hacer yo un diagrama como sigue.
Esta es la cantidad de dinero que me presta, pero no como dinero, sino como capital. Finalmente, yo puedo invertir en lo que a mí se me venga en gana, el préstamo del capital que me otorga un banquero. El que banquero tiene también su mercancía, que es el capital, este dinero que se valoriza a sí mismo. Si yo me la gasto en bienes de uso o en cualquier otra cosa, ese es mi problema. El capitalista va a exigir su fracción de plusvalía, que si yo lo utilizo en otras cosas, pues entonces ese es mi problema. Mucha gente dice que lo importante de saber utilizar los créditos es saber cómo funciona el crédito, pero desafortunadamente casi nadie entiende cómo funciona el crédito, porque casi nadie sabe lo que es el crédito. El crédito es capital que se nos está prestando. No es dinero, es capital. Entonces, si suponemos que esta es la cantidad de... suponemos que esta es la cantidad de dinero que se nos otorga, que se nos presta. Entonces, voy a llamarle a esa cantidad K. De esa cantidad, el capitalista industrial obtiene un extra, obtiene este extra. Un delta B, la plusvalía, una vez que la echó a andar el industrial. Bien, pues muy bien, ya que el industrial echó a andar el capital, entonces ya obtiene él una plusvalía que le extrae a la clase trabajadora. De esa parte, una parte yo le voy a tener que retribuir al capitalista financiero. Entonces el capitalista financiero lo que me va a pedir es lo que originalmente me había pedido más el interés. Ese interés es como lo habíamos definido, es ese delta K, que es el interés por la fracción de la plusvalía. Y entonces, así es de donde se obtiene esa parte. Esto es lo que ve el banquero. Esta parte de acá es la que ve la de arriba. Arriba es lo que ve el industrial, abajo es lo que ve el banquero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es cualitativamente lo que ocurre. Eso es una forma cualitativa. Es que cuando se fracciona la plusvalía, esta parte sirve para seguir retroalimentando al banquero. Esta parte de acá es la que sirve para seguir retroalimentando al banquero. Ese es el ciclo del capital banquero. Esto sirve para continuar este ciclo. ¿No? Y mientras tanto, lo que va a seguir obteniendo el capitalista es esta plusvalía que va a servir, esta otra plusvalía va a servir para seguir realimentando el capital reproductivo. Esta otra fracción es para reproducir el capital reproductivo. Ese se va para retribuir el capital reproductivo. Es decir, hay una fracción, se fracciona. Cualitativamente también, no solamente es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa lo que también se encuentra detrás de esta situación del interés. Ahora, ¿qué tanto es lo que a nosotros nos va a pedir el banquero? ¿En qué va a consistir esa fracción? Cómo el banco lo suele manejar mediante otra forma, a lo que le llama el tipo de interés. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de tipos de interés, tendremos que hacer lo siguiente. Va a ser la multiplicación del interés por la cuota general de ganancia.
Todas estas definiciones ya las teníamos definidas en otra cápsula sobre el capital que hicimos. Y ya una vez que está esto, el tipo de interés, vamos a proceder a ver cuánto nos va a cobrar el banco por un crédito que pidamos nosotros. Entonces, el crédito que nosotros vayamos a obtener será, digamos, será K, digamos que es el capital inicial que se me pide originalmente. ¿Por qué utilizamos? Miren, hablamos en esa cápsula que más o menos las cuotas de ganancias tienden a igualarse, ¿no?, conforme va pasando el tiempo. Y es como un proceso límite, de eso ya se explicó. Es decir, al banquero le es indiferente el tipo de negocio en lo que tú vayas a invertir el capital que tú vayas a hacer. Entonces él quiere más o menos, necesita un promedio de más o menos cuánto vas a ganar, una cuestión aproximada. Entonces utiliza la cuota general como un punto de partida para multiplicar, porque pues puedes tener varios negocios, ¿no? Pero entonces algún momento dado tienes que tener alguna referencia. Y esa referencia es efectivamente la cuota de ganancia general. Por eso define así el tipo de interés. Por lo tanto, lo que él te pide es esta cantidad. Al final Ahora, ¿cómo se determina el tipo de interés? Eso ya después lo veremos, porque el tipo de interés, como ustedes pueden ver, va cambiando. Y eso lo vamos a ver en unas cápsulas más adelante. ¿Cómo se determina esta cantidad? Pues muchas gracias a todos ustedes por haber seguido esta cápsula. Los invitamos a que se suscriban al canal. Ustedes saben que hemos entrado en recesión mundial, y el propósito de ellas es explicarles a ustedes cómo funciona el capitalismo para que terminen entendiendo por qué se dan las recesiones económicas. Muchas gracias a todos ustedes.